Windows 11 es la última versión del sistema operativo de Microsoft, diseñado para ofrecer una experiencia moderna y optimizada para una gran variedad de dispositivos, como computadoras de escritorio, laptops, tablets, entre otros. Lanzado en octubre de 2021, Windows 11 presenta una interfaz de usuario renovada, mejoras en el rendimiento y nuevas características que hacen que sea una opción atractiva para los usuarios. A diferencia de las versiones anteriores, Windows 11 tiene requisitos de hardware específicos, por lo que es importante asegurarse de que tu equipo sea compatible antes de intentar la instalación. Puedes verificar si tu computador cumple con los siguientes requisitos. Si tu equipo cumple con los requisitos, puedes proceder con la instalación. Para instalar Windows 11 desde cero, necesitarás un pendrive de al menos 8 GB. Primero iremos al navegador y escribimos Windows 11 descargar. Haremos clic en la página oficial de Microsoft. Nunca descargues Windows desde una página diferente. Seleccionamos descargar Windows 11 Multi-Edition, descargar, elegimos el idioma, confirmar, elegimos la opción de 64 bits y esperamos que finalice la descarga. Son 5,4 GB. Voy a acelerar el video. Abrimos la carpeta y la movemos al escritorio. Nuevamente vamos al navegador y esta vez buscaremos una herramienta llamada Ventoy. Abrimos la página ventoy.net, luego en el menú hacemos clic en Download. Elegimos el archivo para Windows en formato zip. Hacemos clic en el botón de color verde que dice en inglés Descargar última versión. Abrimos el archivo y lo vamos a arrastrar o copiar al escritorio. Cerramos todo, abrimos la carpeta y hacemos doble clic al archivo Ventoy to Disk. Extraer todos, extraer. Abrimos la carpeta y nuevamente clic en el archivo Ventoy to Disk. Ahora vamos a insertar un pendrive de al menos 8 GB. Vemos cómo aparece la unidad USB y hacemos clic en actualizar. Aquí puedes ver que aparece Kingston Data Traveler de 8 GB. Te recomiendo utilizar pendrives de los más nuevos, es decir, USB 3.0 en adelante. Este es la versión USB 2.0 y el proceso de transferencia de archivo es muy lento. Así que escribimos Yes para confirmar. Otra alerta, sí y sí. Listo, ya hemos creado nuestro pendrive USB booteable con Ventoy, una de las mejores herramientas en su tipo. También puedes utilizar Rufus, pero la ventaja de Ventoy es que puedes utilizar el mismo pendrive para equipos antiguos, BIOS y nuevos UEFI. Aceptar, cerrar. Ahora iremos a copiar el archivo de Windows 11 dentro del pendrive. Seleccionamos la unidad USB y copiamos el ISO en él. Voy a acelerar el video. Finalizada la copia, vamos a revisar y efectivamente aquí tenemos el instalador de Windows 11 en su última versión. Este USB nos va a servir para instalar Windows de ahora en adelante en cualquier equipo. Cerramos. Ahora vamos a instalar Windows 11 en otro equipo. Lo encendemos. Mientras la computadora se inicia, debemos presionar una tecla específica en el teclado. La tecla exacta puede variar según la marca y modelo del computador. Las teclas comunes suelen ser F2, F12, F10, escape, suprimir o alguna otra. En este equipo se ingresa con la tecla suprimir. Con respecto al BIOS existen muchos diferentes, pero todos tienen básicamente las mismas opciones. Vamos a Settings, luego Boot y buscaremos las opciones de Boot o Inicio. Vamos a establecer como primera opción de inicio al pendrive Kingston Data Traveler. Vamos a salir y guardar los cambios presionando la tecla F10. Yes. El equipo va a reiniciar y esta vez lo hará por el USB. Nos muestra la interfaz de Ventoy. Vemos el archivo ISO de Windows 11. Es el único dentro del pendrive. Enter. Seleccionamos la opción modo normal y comienza la instalación de Windows. Aquí seleccionamos el idioma, formato de hora y el teclado. Siguiente. Haz clic en instalar ahora.
Introduce la clave del producto de Windows 11 si la tienes y si no, haz clic en No tengo clave del producto. Vamos a elegir la versión de Windows 11 Pro. Puedes elegir alguna otra si lo deseas. Siguiente. Aceptamos los términos de licencia. Siguiente. Elige el tipo de instalación que quieres realizar. Actualizar si quieres conservar tus archivos y programas. O personalizar si quieres borrar todo e instalar Windows desde cero. Vamos a elegir la opción personalizada avanzada. Si tu disco duro es nuevo, es posible que no te aparezca ninguna partición. En este caso ya tenía Windows instalado y nos figuran varias particiones. Las voy a eliminar todas porque dentro de ellas no hay nada importante. Una vez eliminado todo, nos quedaron espacios sin asignar en la unidad. Aquí podemos crear una nueva partición, pero vamos a dejar que sea el mismo Windows que se encargue de esto. Haz clic en Siguiente para iniciar la instalación de Windows 11. Espera que se copien e instalen los archivos de Windows en tu equipo. El equipo se va a reiniciar varias veces durante el proceso. En esta pantalla configuramos la región, distribución del teclado. Podemos agregar una segunda distribución de teclado. En este caso voy a omitir. Te recomiendo que desconectes el cable de internet y haces clic en No tengo internet. Clic en Continuar con la configuración limitada. Ingresamos un nombre. Siguiente. Puedes ingresar una contraseña si lo deseas. No voy a colocar ninguna. Siguiente. Aquí te sugiero que desactives todas estas opciones de telemetría. Aceptar. Listo, hemos instalado Windows 11 en el equipo. A partir de aquí puedes personalizar y utilizar tu sistema operativo según tus necesidades. Quiero agradecerte por llegar al final del video. Si te gustó, te invitamos a dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Publicamos al menos 2 a la semana. También déjanos tus sugerencias para futuros videos. Hasta pronto.